Tiempo para el análisis con la tertulia que comienza ahora. Juan Ramón Calero, Juan José García Escribano, Rafael González Tobar, bienvenidos, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan el fresquete? Fresquete llevadero, diría yo, en la ciudad de Murcia, ¿eh? 8 de mínima hoy, 16 de máxima prevista. Agradable, ¿Qué tal? muy agradable, ¿verdad? Muy agradable. Se va bien, Vamos de calor hasta las narices. Sí, la verdad es que ya echábamos de menos un poquito de frío porque llevamos una temporada de calor ya tan larga que ya era bueno que viniera. ¿Verdad que en otros sitios están peor? 0 grados en Caravaca, por ejemplo, 1 grado en Yecla y sopla el viento en la costa y aviso amarillo, por eso que se conoce como fenómenos costeros. Pero aquí, llevadero entonces. Llevadero, perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, pues tenemos varios temas destacados. Vamos a ver cómo lo hacemos. 1. La histórica condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso. Otro tema es la escalada del caso Koldo. Nuevos informes de la UCO que refuerzan la supuesta trama de mordidas. Otro tema es el caso de mascarillas de Almería. Libertad provisional para el presidente de la Diputación detenido por supuestas mordidas. Y otro tema, este ya regional, es la absolución de los 7 acusados que se sentaban en el banquillo por el caso Novo Cartago. Exculpados todos, entre ellos los ex consejeros Cerdá y Bascuñana. Saludamos también a Javier Adán, que se incorpora. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues vamos a comenzar, si les parece, por ahí, por la condena a Álvaro García Ortiz, porque pues es la primera vez en democracia, ¿no?, que un fiscal general es condenado. Reflexiones, ¿qué supone para ustedes institucionalmente o desde cualquier otro punto de vista que el fiscal general del Estado haya sido condenado por revelación de secretos? ¿Quién se lanza? Bueno, la Ramón verdad es que la sentencia no la conocemos solamente el fallo, pero aún así yo me atrevo a decir que esta sentencia puede ser analizada de 2 puntos de vista, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Jurídicamente yo ya he dado mi opinión y la he dado por escrito. Creo que esa sentencia es un error jurídico, que será rectificada por el Tribunal Constitucional seguramente y gracias a Dios, porque es un disparate, como fue un disparate la sentencia de Rosere, condenar a 2 presidentes de la comunidad andaluza por haber aplicado una ley aprobada por el Parlamento andaluz. Pero bueno, esto es un disparate jurídicamente. ¿Por qué? Porque no está acreditado el elemento objetivo del delito, es decir, que hubiera un secreto, y porque en cualquier caso no está acreditado el elemento subjetivo del delito. Es decir, es que no, si lo conocían 600 personas, ¿por qué culpar al secretario, al fiscal general del Estado? Cuando eso jurídicamente, yo eso ya lo he dicho por escrito, y por lo tanto ahora lo que interesa, lamentablemente esto se ha producido. Los efectos políticos. En principio yo creo que esta sentencia debería estar pensada, bueno, perdón, esta sentencia no está pensada para eso, pero esta sentencia perjudica al PSOE. Perjudica al PSOE, yo creo que al PSOE quien le perjudica es el caso Ábalos, eso le perjudica muchísimo. Menos el caso de Begoña, porque es otro montaje judicial, y menos el caso del hermano del presidente, que tampoco sé yo exactamente de qué le están acusando. Pero en principio parece que perjudica. Sin embargo, yo creo que es un error político de la derecha no partidista, un error político muy grave. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, desprestigia muchísimo a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Se confirma que la independencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo está puesta en cuestión. Aquello que dijo un senador del PP, que controlamos la Sala Segunda por la puerta de atrás, está induciendo a muchas sospechas, y veo yo a muchos juristas que son partidarios de la sentencia y otros que están apesadumbrados por el desprestigio que significa el ejercicio de la función jurisdiccional y el ejercicio de la función de la abogacía. En este caso, nos ha afectado profundamente una sentencia tan manifiestamente injusta. Pero es que, en segundo lugar, yo creo que políticamente también es otro error. Porque esto lo que está haciendo es que la derecha se crece, pero la izquierda se une. La izquierda, lo hemos visto ayer, la propia reacción de la izquierda. Yo conozco socialistas andaluces que anoche me llamaron, lo digo para que no traten de buscarlos aquí en Murcia, pero es que además son andaluces. Anoche me llamaron y me decían que ellos que no estaban muy desanimados y que no pensaban votar a Pedro Sánchez. Ahora sí. Es que esto lo que ha hecho es una reacción a favor de Pedro Sánchez y se está uniendo el Partido Socialista. Yo creo que esto ya se hizo cuando Aznar tenía que llegar a la presidencia y toda la derecha mediática y económica se movilizó, ya se hizo. Luis María Alsón llegó a decir en aquel momento que habían forzado demasiado las instituciones y hubo un momento para que el señorito Aznar llegara a la presidencia del gobierno. Ahora se está intentando que Feijóo llegue por todos los medios y yo creo que se han pasado. Esto como en el juego de las cartas. A las 7:30 se han torrado
esto es excesivo, esta es una barbaridad excesiva, esto es... Dice, mire usted, que está prohibido orinarse en la piscina, ¿por qué me recrimina usted mi nada si todo el mundo se orina? Siempre es que usted se está orinando desde el trampolín. Esto es orinarse desde el trampolín. Y esto es una cosa muy grave, es muy grave. Esto es lo que está ocurriendo, es muy grave porque está tensionando mucho la vida política española y sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo va a acabar. Más reflexiones. Rafael González Tobar. Yo me uno a las palabras de Juan Ramón y entiendo, desde luego, siento, aparte de una vergüenza inmensa por esa sentencia, que hay una serie de condicionantes que son inadmisibles. O sea, yo creo que una sentencia que se empieza a decir que ya estaba escrita antes de empezar el juicio, una sentencia que se adelanta el fallo pero no la sentencia en sí, con lo cual tampoco entiendo qué prisa había para proclamarla. Hombre, puede haber una prisa, y es que coincidiera con el 20N, que no se hablara de Franco, sino que se hablara del fiscal general o en todo caso de Pedro Sánchez. Yo creo que el daño mayor no se le hace al Partido Socialista, ni mucho menos. Creo que esta sentencia inflige un daño enorme a la propia judicatura, o sea, a la justicia española. Y desde luego da miedo, una sentencia que da miedo, porque si eso le pasa al fiscal general del Estado, que no puede pasar a cualquier españolito que vayamos por ahí. Y sobre todo a cualquier periodista. Sí, bueno, esa es otra. Los periodistas son los que tienen que tener miedo, porque se ha acabado la libertad de prensa en este país. Sí, los periodistas, desde luego, están absolutamente amenazados, y desde luego la otra reflexión es, ¿ahora qué van a hacer? Decir que los periodistas han mentido. Y si han mentido en que procesarlo. Hay que procesarlo. Además van a pedir la nulidad del juicio por delito tributario. Claro. Eso es lo que pretenden, pedir la nulidad del juicio. Pero eso sería otro disparate. Porque aquí lo que permitiría esta sentencia es anular ese telegrama o esa comunicación de correo electrónico del abogado de González Amador, que por cierto se acaban de comprar ya definitivamente el ático. Definitivamente. Vale más de 1 millón de euros. Hemos descansado todos. Bueno, no, ya por lo menos no están pagando 5.000 euros al mes, que estaban pagando de alquiler. Bueno, González Amador ahora va a pedir la nulidad de su proceso, pero no, se va a anular esa comunicación entre su abogado y el fiscal. Lo demás está aprobado por los inspectores de Hacienda. Se puede decir que los 6 periodistas han mentido, pero ¿cómo se va a decir que los inspectores de Hacienda han mentido? Los inspectores de Hacienda también han mentido. Resulta que no ha habido factura falsa, resulta que no ha habido 2 deducciones indebidas de la base imponible del impuesto de sociedades durante 2 ejercicios continuados, no hay defraudaciones superiores a 120.000 euros. Todo eso nos lleva a una situación de España verdaderamente difícil, porque... Bueno, no quiero ser demasiado pesimista. Es preocupante, sobre todo es preocupante porque el marco de justicia, el marco de las reglas del juego y tal, se han vulnerado y se ha puesto al descubierto que hay una serie de factores que priman sobre la justicia y sobre la verdad, ¿no? Yo creo que el tema del fiscal, con todo lo que el Partido Popular se llena la boca de que esto es una cosa ejemplar y esto es una sentencia que no tiene precedentes. Claro que no tiene precedentes en ningún sitio. ¿Cómo lo va a tener si es una sentencia, para mí, desde luego, absolutamente injusta? Más análisis. Javier Adán. Por hacerlo desde 3 perspectivas muy rápidas. Una de ellas, evidentemente, es la de los periodistas, que ya lo comentamos la semana pasada. Dice, pues no sirve para qué les llamaron. Porque, además, visto la acusación, cómo lo argumenta, tampoco estaba tan mal visto lo de los periodistas. Y fíjate tú, parece que me tiro piedras contra mi propio tejo, pero creo que no es así. Al fin y al cabo, la acusación lo que dice es que si un periodista tiene secreto profesional, por lo tanto puede decir lo que quiera. Pues entonces no le llame. O sea, si usted va a tener siempre dudas de lo que diga un periodista en base a ese secreto profesional, pues no vayamos a perder el tiempo. A mí me sorprende el que esto sea así, cuando yo creo que además coinciden todos los periodistas. Si hubiese 2 a favor, 3 en contra, pues a todos nos surgiría dudas razonables y demás. Pero cuando es taxativo de todo, pues eso. Pero sí que efectivamente salimos muy perjudicados. Luego la otra cuestión es que lógicamente habría que llamarlos para decir, vengan ustedes porque según la sentencia
ustedes han mentido. Vamos a ver, hay que ver la sentencia, qué es lo que dice, cómo lo argumenta, porque claro, sin tenerlo ahora mismo, solamente tenemos esa acusación sin más, pues claro, estamos hablando un poco del éter, que también ahí va la otra perspectiva de análisis. Yo esto me recuerda quizás a lo de la sentencia de Dani Alves, el jugador del Barça, acusado en un primer momento sobre violación, que fue terrible y que todos nos quedábamos con lo que habíamos visto en el juicio, que dices, hombre, este hombre, perdón, este hombre, pues parece que era evidente. Pero la defensa fue muy hábil, porque la defensa no se centró en que fuese él inocente, sino en que no se podía demostrar su culpabilidad. En este caso, ahora mismo, si hacemos una reflexión, que nos parecía evidente lo que nos sustraían o nos resumían los medios de comunicación en general, si está muy claro que el fiscal general no es inocente, ¿no? Pero resulta que hay elementos de la técnica judicial que quizás sí que desde la acusación lo han utilizado bien. Y es decir, si aquí de lo que estamos hablando en realidad es que sí que hay dudas razonables dudas razonables para demostrar que él sí que fue el filtrador. Desde Moncloa, la representante de Moncloa que decía, no, a mí me lo pasaron, pero creo que fue un periodista. Es un elemento determinante. La acusación de la fiscal que manifiestamente tenía odio contra él, pues sabéis que fue una acusación también muy dura y podemos decir que bien argumentada, incluso en el plano ese. Estoy haciendo casi como de abogado del diablo, viendo esos otros elementos en los que digo yo que la sentencia, cuando la veamos y la podamos analizar, eso. Por otro lado y por último, ya hay precedentes, efectivamente, que el Tribunal Constitucional pueda tomar una decisión, incluso que esto pueda llegar, entiendo, que a los tribunales europeos, y veremos a ver si ahí... El Tribunal Constitucional se la carga. Sí, pero bueno, pero vamos, que yo incluso iría más allá, porque parece que si da la razón el Tribunal Constitucional de quién manipula el Tribunal Constitucional, en muchos medios se acusa que directamente es un arma del gobierno de Sánchez, ¿no? Entonces, pues bueno. Pero es la primera vez, hay que decir, que sería con igualdad de armas. Juan Ramón, no es la primera vez que se divulga el fallo de las sentencias antes de que se redacten las mismas, ¿no? Quiero decir, no es la primera vez. Esta es una práctica ya habitual. Pero es una técnica que la verdad es que yo creo que es despreciable. Yo creo que tendría que quitarse y prohibirse. O sea, no se puede coger y culpar a alguien sin decir exactamente por qué y cómo se ha demostrado esa culpabilidad. Lo que lo tienen que haber hecho era anunciar que cambiaban de ponente. Porque la ponente no tenía mayoría y la ponente renunciaba a la ponencia, entonces otro asumía la ponencia. Eso es lo que yo esperaba que anunciaran eso, pero no, anuncian eso y al mismo tiempo el fallo, en un asunto de esta trascendencia. Yo te voy a decir los argumentos que van a exponer la sentencia, te los voy a decir. Y antes los argumentos o el argumentario del gobierno está siendo que el Supremo condena sin pruebas, lo está diciendo Óscar López esta mañana, así tal cual. Sí. ¿Eso no sería prevaricación? ¿No es acusar de prevaricación a los magistrados? Eso es una evidencia, Luis. Sí, tomar resoluciones manifestamente injustas, sabiendo de que lo son, eso es delito. Pero Juan José, queríamos escucharte. Sí, yo ayer lo que sentí fue, por un lado, pena. La verdad es que yo pensaba que estábamos en un país que después de 50 años de la muerte de Franco, pues estábamos en una democracia bastante consolidada, pero ahora empecé a pensar y a dudar de que, por lo menos desde el punto de vista de algunos jueces, no voy a decir que toda la judicatura, pero algunos jueces me parece que están todavía hace 50 años. No están en los momentos que yo pensaba que estábamos de democracia avanzada. Por tanto, sentí pena, sentí rabia, porque me parece que yo soy una persona que creo que entiendo la realidad de las cosas y puedo entenderla, y no entiendo esa sentencia, y por tanto, si no entiendo una sentencia y no entiendo por qué se ha producido, pues me da rabia, porque creo que se produce no debido a circunstancias judiciales, sino debido a otro tipo de circunstancias que no tienen nada que ver con la justicia. Entonces, en ese sentido me da rabia el que la justicia pueda actuar de esa manera. Y después, pues la verdad es que incluso un poco de temor. Si digo lo que decía antes Rafa, si le pasa esto al fiscal general, pues cualquiera que diga algo en estos micrófonos puede perfectamente ser juzgado y condenado no a 2 años de inhabilitación, sino a 15 años de cárcel. Pues me da rabia en ese sentido de decir, y me da de alguna manera temor en el sentido de decir, bueno, no sé muy bien en qué país vivo. Yo creo que los argumentos que va a exponer la sentencia empiezan a estar ya claros. Ya se habla no de divulgación de secretos, sino de divulgación de información. De información reservada. Por lo tanto, ahí se van a intentar fundar. Y segundo, no hay pruebas, pero van a sacar una doctrina del Tribunal Supremo anterior de que un conjunto de indicios pudiera constituir una prueba. Entre ellos el borrado del móvil, sí, por ejemplo. Pero hay una cosa que se llama la valoración conjunta de la prueba.
Y la valoración conjunta de la prueba no permite, según esto doctrina del Supremo, según las reglas de la lógica y de la razón, llegar a la conclusión de que este señor es culpable si valora conjuntamente la prueba. No valores mucho lo de los testimonios de los periodistas porque se considera que son personas poco serias, ¿vale? Pero valóralo conjuntamente, son 6. Los 6 han dicho lo mismo. Uno incluso llegó a decir que la filtración no le procedía de la Fiscalía General, sino de la Fiscalía de Madrid. Y lo dijo, y otros decían, yo no voy a decir mi fuente, pero de la Fiscalía no era. No ha salido de ahí, efectivamente. No, es que no se ha destruido la presunción de inocencia. Entonces ahora los pasos van a ser, primero, pedir la nulidad de actuaciones en el Supremo por haber violado un derecho fundamental, que es el derecho fundamental a la presunción de inocencia, que no ha sido desvirtuada por ningún argumento. Como eso lo van a desestimar, porque eso es tontería, planteándolo ante la misma sala segunda del Tribunal Supremo, entonces tendrán que ir como recurso al Tribunal Constitucional. Y yo creo que en el Tribunal Constitucional va a ser exactamente igual que los seres. Lo que yo le pediría al Tribunal Constitucional es que actuara con más celeridad. Porque es que cuando vaya a dictar la sentencia ya resulta que no es que estemos ya todos calvos, sino que muchos estaremos criando malvas. Bueno, o sea que Calero cree que García Ortiz acudirá al Tribunal Constitucional y que el Constitucional anulará la sentencia por vulneración de derechos fundamentales. Sí, el derecho a la presunción de inocencia. Y una pregunta más, antes de cambiar de tema. ¿Puede seguir en el cargo García Ortiz mientras se tramita su relevo? No, ¿verdad? Sí, ya, o sea que debería dimitir en las próximas horas. El gobierno que está buscando un sustituto y que esa sustitución es inminente. O sea, que el gobierno diga eso está perfecto, pero digo, si a él le saldría o le debería salir del cuerpo dimitir en las próximas horas. Es que él no tiene por qué, aceptar su culpabilidad de nada. O sea, él no tiene por qué dimitir de nada. Todas las cosas todavía no conoce la sentencia. Claro. O sea, que ni es firme la sentencia hasta que no se la conozca. O sea, que en ese momento será cuando... Yo creo que le diría a Isabel Díaz Ayuso que esto es pan para hoy y hambre para mañana, ¿eh? Que no se ufane. Va a hacer una rueda de prensa esta noche. A las 12:30. Esta tarde, ¿no? Hoy. Y supongo que empezará a leer el papel de Miguel Ángel Rodríguez de la forma más indirecta que pueda, a ver si puede disimular y no lee mucho. Pero bueno, leerá lo que le escriba Miguel Ángel Rodríguez, porque esta señora es incapaz de poner el sujeto, el verbo y el predicado en su sitio. Pero bueno, ella va a leer. Y yo le diría, cuidado, porque lo que a mí no me cabe ninguna duda es que el proceso de González Amador va a seguir adelante. Tengo mucha duda de que vaya a haber un acuerdo ahora, porque en los procesos de delitos tributarios, yo llevo muchísimos a lo largo de mi vida, siempre terminan con un acuerdo, casi siempre, con un acuerdo con reconocimiento de hecho. Eso ahora lo tiene que aceptar la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Yo creo que ninguno de los dos está dispuesto a aceptarlo, porque si vamos a hacer política, vamos a hacer política todos. Claro. Y entonces creo que ese señor va a pasar 4 años en la cárcel. Otro tema, las acusaciones particulares. Sí, hay un elemento ahí que también creo que es importante el comentarlo, y es que el primer objetivo está conseguido, y no es el fiscal general, sino, por ejemplo, la repercusión internacional que ha tenido esta noticia en contra de Pedro Sánchez, en el que se dice, hombre, hay una inestabilidad manifiesta en este gobierno, y se dice también eso en la prensa internacional, más allá de aquí, que hay una división clara entre muchos medios de comunicación. Pero que dices, ese objetivo de sacudirle al presidente del gobierno, que era uno de los elementos básicos, más allá de lo que luego pueda ocurrir en el Tribunal Constitucional. De hecho, bueno, a quien no se le va a reconstituir, seguramente, más allá de que el Tribunal Constitucional le pueda dar la razón, es al fiscal general del Estado, porque dices, bueno, ya nombras a otro y ya pues historia pasada, ¿no? Pero ese objetivo, porque el golpe no era tanto el lograr que una sentencia histórica y derribar a un fiscal general del Estado por primera vez, sino el objetivo siempre está siendo Pedro Sánchez, y eso es otra mella más. Por cierto, Miguel Ángel Rodríguez dijo, el fiscal general, pa'lante, la mujer de Pedro Sánchez, pa'lante. Ojo, otro de los objetivos, el hermano de Pedro, pa'lante. Los pa'lante de él sí que están yendo pa'lante. Lo único que se ha probado aquí es que él miente. Eso no tiene ninguna repercusión. Y que eso se impune porque aquí hay cierta gente que goza impunidad en este país. Que hay desde el punto de vista periodístico, cuando él dijo, yo soy comunicador, periodista, bueno, no soy notario. No soy notario, pero que eso de que era notario, la gente está buscando si tiene alguna notaría en algún pueblo. Pero que nos hacía un flaco favor, pues nunca la técnica periodística va por ahí, justamente todo lo contrario. No solamente el confirmar un hecho por 3 vías al menos, vamos, en el mejor de los
casos. Hay veces que es inviable, ¿no? Pero que dices, lo que no es viable es inventarse las cosas, buscar hechos alternativos. Esto es un hecho alternativo. El Colegio de Periodistas lo debía haber echado al día siguiente. La asociación... A este señor, por decir esas cosas, decir que los periodistas mienten sistemáticamente. O sea, debería de haberlo echado. Sobre lo histórico de la sentencia, que se marca mucho y tal, hombre, no es que la sentencia es sorprendente. La sentencia es, a mi entender, absolutamente injustificada, y eso es lo que puede llamar la atención en todos sitios. También en la prensa extranjera, que no valida de ninguna forma este proceso. Lo único que se sorprende, como nos sorprendemos todos, de que haya un fiscal general del Estado que esté metido en este follón por un mar. Y bueno, por una sola segunda del Tribunal Supremo, que parece que ha obedecido a Aznar cuando dijo: el que pueda hacer, que haga. Que haga. Bueno, yo tengo que recordar que Miguel Ángel Rodríguez procede de la ORT, o de la extrema izquierda. Estaba en Valladolid, se lo trajo de Valladolid a Aznar. Y fue el que quería meter en la cárcel a Jesús Polanco, el empresario del país, porque decían que ese depósito de 20.000 pesetas que habíamos hecho, los que teníamos Canal Plus, que había que hacer un depósito, que dónde estaba el sobre de cada uno de nosotros. Y no sabían distinguir entre un depósito regular y un depósito irregular. Cuando tú depositas en el banco 100.000 pesetas, no te tienen que devolver esas mismas 100.000 pesetas, te devuelven otras por el mismo valor. Y ese señor que decía, te vas a enterar, cuando algún periodista le increpaba, es el que está dirigiendo ahora la agenda política española. Además, bueno, a propósito, a barra libre, ¿no? A propósito de sobres, otro tema, y así vamos tratando otras cuestiones de actualidad. Las acusaciones particulares del caso Koldo, que están bajo la coordinación del PP, piden 30 años de prisión para Ábalos y Koldo, 7 para Aldama. La Fiscalía Anticorrupción pide 24 para Ábalos, 19,5 para Koldo y 7 para Aldama, con Cerdán ya en libertad provisional, y ese informe de la Guardia Civil que ha destapado un primer botín de 6,7 millones de euros por amaños de obra pública. Reflexiones sobre lo que va saliendo de este caso, cuánto puede afectar este caso a la narrativa del gobierno en un momento de desgaste político. Venga, ¿quién? Este sí que es a mi juicio sí que va a ser el gran caso de corrupción del Partido Socialista, y lo digo en los siguientes términos, que afecta al Partido Socialista. Claro. Estamos hablando de, claro, 2 secretarios generales, es que estamos hablando de organización. La organización, en el que dices, es que tiene tal trascendencia. Y luego además hay otro elemento. En este informe de la UCO sí que parece todo como mucho más redondo, sí que parece mucho más creíble, más que dices justificable. Dices, corcho, es que aquí entre la empresa navarra y la gran empresa constructora y demás, pues sí que ese 2%, pues sí parece que se acredita bastante bien, y además tiene que ver con el modo de vida y el modo de gasto y las cantidades incluso, porque fíjate tú, cuando en otros casos de corrupción del Partido Popular hemos hablado de millones, y aquí estamos hablando de 600.000, pero que sí que corresponde con eso de que digas, pues la mujer de este, resulta que en el Corte Inglés pues era muy conocida. Pues sí, pues eso va, seguramente que vaya ahí. Y sobre todo, que sí que parece redondo ese relato, es creíble, ¿no? Cosa que nos sorprendía pues por ejemplo, en las manifestaciones en el juicio de los de la UCO, en los que decían, bueno, pues aquí parece que hay poca sustancia. Juan José, ¿qué impacto podría tener en el ciclo electoral todo lo que está pasando y lo que está por pasar? Bueno, yo creo que el tema está, pienso que amortizado por parte del Partido Socialista. Yo creo que el tema salió en su momento antes del verano y que sí afectó electoralmente al Partido Socialista en ese momento, pero en estos momentos yo creo que el tema está, salvo que aparezcan nuevos datos, está circunscrito a unas personas, no al Partido Socialista, sino a unas personas que es verdad que tuvieron puestos importantes en la dirección del Partido Socialista, pero está circunscrito a esas personas que además, por lo que se está viendo, pues fueron bastante burdo y bastante torticero a la hora de ejecutar esos temas de corrupción. Entonces, yo creo que no debe tener mucha más trascendencia de la que ha tenido ya, que efectivamente ha hecho que baje un poco el Partido Socialista en sus expectativas de voto. Pero a partir de ahí, a mí este tema me parece un tema que es un tema de corrupción y por tanto hay que perseguirlo. Me parece que aquí hay que perseguir la corrupción firmemente en este país, hay que perseguirlas venga de donde venga. Yo creo que el Partido Socialista reaccionó
gobierno bien en su momento, separando a Ábalos y separando a Cerdán de su fila y de sus puestos, y por tanto en ese sentido nada que objetar. Otra cosa es que pudieran aparecer cosas que de momento no han aparecido y no aparecen en ningún sitio, pudieran aparecer cosas que implicaran directamente al Partido Socialista. De momento están implicando a algunas personas del Partido Socialista que estuvieron en el Partido Socialista, pero no están implicando al Partido Socialista. Por otro lado, yo creo que una de las cosas que del tema anterior del fiscal, a mí me llamó la atención la declaración del coronel de la UCO. A mí una de las cosas que también me hizo perder la fe en algunas cosas fue la propia declaración de ese señor. O sea, yo empiezo a decir que los informes de la UCO no son palabra de Dios, ni muchísimo menos. Los informes de la UCO son informes de la UCO y que tienen sus defectos o pueden tener sus defectos como pueden tener cualquier otro informe. Por tanto, la credibilidad de eso habrá que demostrarla. De algunas cosas hay que demostrarla. Porque no se puede simplemente decir, pues bueno, induzco no sé qué, como indujeron con el fiscal y punto, ya está. Sí, lo que pasa es que la diferencia, yo creo que sustancial, es que se ve en el juicio cuando la abogada del Estado le pregunta, ¿pero usted por qué investiga a este señor? Y dice, ¿a quién tenía que investigar? Pues a 400 y pico, es decir, que se caía por sí mismo, es que era pues sustancial aquello. En este caso, este informe de la UCO, pues sí que parece, eso que cuando lo analizas y lo ves, pues sí que parece que corresponde bastante a lo que al resto de los indicios. Pero están diciendo cosas que a veces uno dice, bueno, pues que pasaba por allí y resulta que aparece el nombre de determinada persona o alguna de aquí de Murcia. Se trata de una corrupción muy clásica, un poco cutre. Es muy cutre, pero muy clásica. Y yo creo que sí se han demostrado todos los elementos. Yo creo que el Partido Socialista hizo bien en quitarse de en medio a estas personas, pero estas personas tienen que ir a la cárcel. No sé si por tantos años, pero que es un caso claro de corrupción. Es decir, lo que no puedes es amañar con Acciona una serie de obras y quedarte con el 2%. No, Juan Ramón, eso está clarísimo. A mí lo único que he hecho en falta de la justicia de este país es que el mismo día que empezaron a detener a estos señores, que me parece muy bien que los detuvieran y que los empapelaran, no empapelaran a los que los corrompían. Sí, bueno, han tardado casi un año en entrar a esas sedes a registrarlas. Eso me parece que pero hay una cuestión política ahí, y es la cuestión política que está utilizando el PP, es si eso afecta o no a Pedro Sánchez. Es decir, lo que la gente se pregunta es cómo un secretario general del Partido Socialista no sabe lo que dos secretarios de organización, que es el número 3 del partido, estaban haciendo. Eso es la gran duda, y eso es lo que está utilizando la oposición, no solamente el PP, sino incluso los de la izquierda, los de Sumar y sobre todo los de Podemos, en contra de Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez no puede decir que no sabía lo que hacían sus dos secretarios de organización sucesivos, que eran los que estaban con la corrupción. Y ahí es donde de verdad le está perjudicando a Pedro Sánchez. A veces los padres no sabemos lo que hacen los hijos, ¿eh? Claro, sin ninguna duda era muy difícil que el secretario general, en este caso Pedro Sánchez, supiera lo que hacían los tipos estos, los tiparrajos estos. Yo creo que efectivamente, y además estaría bien como lección democrática, o sea, todo el que se le coja metiendo la mano en la caja tiene que ir a su casa o a la cárcel y devolver lo que se ha llevado, obviamente. Que esa es el escándalo pasa y la fortuna se queda en casa. Exactamente. Decía la señora de... Y ahí yo creo que la reacción del Partido Socialista ha sido una reacción pronta, rápida, ha apartado inmediatamente a esta gente. Tenemos esta ley de que el escaño es de la persona, que eso es una sentencia del Supremo muy antigua. Muy antigua que habría que revisar, y desde luego lo que está claro es, vamos, sin ninguna contemplación, que caiga sobre ellos el peso de la ley. Pero claro, hoy hablar de esto junto con lo que hemos hablado antes del fiscal y teniendo enfrente a Miguel Ángel Rodríguez, no sé qué ley es la que al final se les va a aplicar. En este caso probablemente se le aplicará toda y en plan duro, porque hay otros que tenemos que aplicarle menos ley y en plan muy suave. Y estoy pensando en todos los casos que tenemos encima. Ya decía Montoro aquello de que se rompa España, que no pasa nada, que nosotros la arreglaremos, ¿no? Sí, bueno, Montoro es otro que está también imputado ahora mismo. Pero se nos ha olvidado Montoro. Eso sí es grave, ¿no? Se nos ha olvidado Montoro, que es corrupción premium. Se llama corrupción premium porque afecta a leyes. Y yo, si fuera ahora el gobierno, estaría revisando una a una las leyes que modificó Montoro.
pero yo pago, al parecer. Claro. Entonces, claro, eso es gravísimo, eso sí que es grave. No, y el otro caso, Luis Bárcenas, que estábamos hablando de que se le suponía 55 millones de euros en Suiza. Que dices, corcho, ahí hay sustancia de dinero. Esto sí que parece esa corrupción de bajo nivel, en el que dices, informe de la UCO, pues que se han gastado 1.200 euros en Ibiza. Pues poco me parece. ¿Sabes lo que más le ha perjudicado también al Partido Socialista? Que estos señores hablaban de las mujeres de una forma que no es apropiada en una época en que estamos hablando de la igualdad de las mujeres con el hombre. Todo el tema de las grabaciones es un tema que tendrán que validar, porque desde luego a mí me avergüenza y nos avergüenza en el Partido Socialista el que esta gente hiciera ese trato vejatorio de las mujeres. Un caballero nunca habla de esas cosas. Sí, señor. Porque de cosas no es rentable. Claro, pero es verdad que ahí hay mucho que aclarar, y es verdad también que tenemos la tendencia, y sobre todo en este caso el Partido Popular lo está haciendo, de ir al juicio rápido y hacer la sentencia social, que es la sentencia que le interesa a unos y que no tiene nada que ver probablemente muchas veces con la realidad. Desde luego yo no me meto en si la Paqui utilizaba mucho la tarjeta del Corte Inglés o no, pero me parece en todo caso que demuestra bien poco. Y en cuanto al fondo de cuánto hay ahí, pues yo no han encontrado tampoco ninguna prueba por ahora. Yo no sé qué... Él va a intentar probar que la empresa esa que formaba una unión temporal con Acciona sí que realizaba trabajo. La empresa de la vergüenza, el 2% ¿no? Es realmente una mordida, sino consecuencia de la retribución de una empresa de la construcción. Si eso fuera su defensa... Una comisión legal, ¿no? No una comisión, no, el pago de unos servicios. Si tú eres una UTE, una unión temporal, que te quedas con un contrato, pues Acciona, que es más grande, hará la mayor parte de eso. Pero tú a lo mejor pones las losas o haces la pintura de las barritas de un puente, en fin, algo que justifique el pago. O poner los carteles, ¿no? Yo creo que... Pero eso tiene poca defensa, eso. Yo en tantos años me parece un disparate, pero bueno. Y un asunto más de tribunales sobre el que les pido su opinión. La audiencia provincial que ha absuelto a todos los acusados del caso Novo Cartago, entre ellos los exconsejeros de la época de Valcárcel, Cerdá y Bascuñana. La sentencia descarta prevaricación, falsedad documental y blanqueo de capitales. ¿Qué reflexiones hacen sobre esta sentencia? Hombre, yo personalmente me alegro por mis amigos Cerdá y Bascuñana, porque sé que han sufrido mucho. Porque la pena de banquillo la han soportado durante muchos años. O sea, este juicio se ha dilatado demasiado, porque la justicia, si no es rápida, deja de ser justicia. Y se tendría que haber resuelto esto en 4 o 5 años y hubiéramos evitado el sufrimiento moral que significa para una persona que no son juristas, pues tener que soportar esta... Yo soy más amigo de Cerdá que de Bascuñana y sé que han sufrido mucho. Y yo me alegro por ello, porque si no ha habido pruebas de lo que se le acusaba, pues me parece que es una sentencia satisfactoria y que todos debemos celebrarla. Es lo que yo digo. Yo ayer estuve leyendo un rato la sentencia y no salía de un aluciné para meterme en el otro. O sea, está demostrado que no hubo una gran alteración, ¿no? Bueno, lo de gran, mediana o pequeña, eso ¿quién lo valora, no? O sea, está claro que y hay una frase que me parece durísima, y es que, claro, que prácticamente todo estaba prescrito por el tiempo. O sea, no se puede estar manoseando 22 años un caso y después decir que prácticamente todo... La prescripción se interrumpe desde el momento en que se empieza la instrucción, o sea, no, eso no... Sí, pero ya digo, hay una frase textual que dice que prácticamente todo estaba prescrito y que, bueno, que ese es otro de los motivos por los que no se avanzaba en la pena posible. Lo que está claro es que si no interviene Europa, toda esa zona estaría urbanizada y que, bueno, no sé qué interés personal o no pudieron tener. Si la sentencia dice que no había interés personal, pues me lo creo, pero está claro que había un daño colectivo de un bien público, como era ese terreno protegido, que menos mal que ANSE denunció y menos mal que Europa amparó, porque si no hoy tendríamos ahí, pues no sé, 20.000 viviendas o lo que iban a hacer ahí, ¿no? Javier, Juan José.
Javier. Sí, quizás lo más llamativo es toda esa dilación en el tiempo que conlleva dos cuestiones. Evidentemente, esa pena de banquillo y luego pues esa dilación que muchas veces es que no sabes si es que es indebida, porque tanto procedimiento... son situaciones difíciles en las que, como hemos visto, ha habido que aportar muchísimos informes. Ha habido muchos implicados, pues tanto en la parte funcionarial como en la parte política. Pero pero todo eso lo que no puede generar es que al final situaciones como esta pues lleven 20 años. Estamos hablando de momentos distintos. Yo me recuerdo perfectamente muchas, como cuando se presentó el proyecto del Opollo y demás, los campos de golf y todo esto. Estamos hablando de un momento en el que el desarrollo turístico para la región de Murcia se consideraba algo fundamental. Entonces, en aquel momento se hablaba de turismo residencial, de traernos a todos los jubilados ricos de Europa y tal. Y entonces había que tomar una serie de medidas rápidas, porque si no, la competencia nuestra, que sigue siendo a día de hoy, es Alicante, es todo el sur de Andalucía. Es decir, que había que tomar una serie de medidas que quizás en algún momento sí que señalan bien los ecologistas cuando lo denuncian. Dicen, hombre, pero no te puedes saltar las normas. Tienes que asegurar además que tenga que haber agua y tienes que proteger el medio ambiente. Pero que todo eso, hay un contexto ahí en el que se va diluyendo en el tiempo, sobre todo por esa circunstancia en la que dice, pero que esto desde hace 20 años. Y no me extraña pues que la sentencia al final sí que se recoja esa circunstancia en la que sí que hay esos elementos de dilación indebida que, pues bueno, que por economía, que muchas veces se señala economía judicial, sí, pues dice, oye, esto pues no va a haber manera de tirar para adelante con ello, pues lo damos por amortizado. Juan José, una última reflexión que terminamos antes. Me parece que es una prueba más de la ineficiencia de la justicia. La justicia en este país funciona mal y esta es una prueba de que funciona mal porque no se puede tardar 20 años en decirle a alguien que es inocente. Si había tantas pruebas de inocencia, lo lógico es que se hubiera resuelto en 2 o 3 años sin ningún problema. 20 años me parece un disparate, porque si cada uno de nosotros tardáramos 20 años en hacer nuestro trabajo, desde luego nos dirían que somos unos incompetentes. Bueno, nos acercamos a las 9:25. Hoy tenemos que terminar antes. Sí. Lo siento, pero que tenemos entrevista en Cartagena. Rafael, ¿algo que apuntar? Si me dejáis para puntualizar lo que decía anteriormente, textualmente, por si fuera poco, los jueces aprecian además que la responsabilidad penal sobre este procedimiento estaría extinguido por prescripción al haber transcurrido más de 10 años, desde que se aprobó en el año 2013 el inicio de las acciones. Es decir, han pasado 20 años y declaramos que... Esto parece que es una táctica de algunos jueces, o por lo menos de algunos juzgados. Sí. Esto de dilatar y después decir que... Y después decir que... No lo tienen los órganos judiciales, lo tiene la ley de enjuiciamiento criminal, que es una ley del siglo XIX y que ahora se intenta cambiar. Si tú permites que se increpen, se recurran las resoluciones interlocutorias, que son puramente procesales, se va dilatando todo. Y si hay 20 abogados poniendo recursos de reforma y subsidiario de apelación, va dilatando el fondo del asunto. Supongo que habrá alguna posibilidad de agilizarlo. Sí, con la reforma de la ley. Le ponemos un continuará a la tertulia. Hasta aquí llega la de hoy. Juan Ramón Calero, Juan José García Escribano, Rafael González Tobar, Javier Adán. Gracias. Buen día y buen fin de semana. Buen fin de semana. Y bueno, vamos a cubrirnos un poco de estos fríos. Eso. En un momento, noticias de última hora.